Buena gente aficionada a la mecánica de YouTube. Voy a hacer un videito cortito aprovechando que estoy al cohete porque me operaron de apendicitis, así que tengo tiempo para mirar el cielo. Y voy a hablar un poquito ahora que viene el calor sobre la temperatura, sobre el sistema de refrigeración del auto. Los motores son máquinas térmicas, o sea que funcionan eficientemente mientras más temperatura tengan. Obviamente que la temperatura va a estar limitada por los materiales, porque el motor está hecho con metal y el metal tolera una cierta temperatura. Por más que funcione mejor con más temperatura, tenemos el límite de los materiales. Quiere decir que si el motor se sobrecalienta, se funde o sopla junta o se rompe el material del que está hecho. Así que bueno, hay que limitar esa temperatura y bueno, con la consecuencia de un rendimiento o quizás un poco más ineficiente. Por eso si el fabricante fabrica los motores pensando en una temperatura de funcionamiento óptimo, vamos a decir, que tampoco es óptimo, es el funcionamiento que se permite y de acuerdo al momento y a la tecnología disponibles. Obviamente no es lo mismo de un motor de hace 20 años que los motores de ahora, cómo manejan la temperatura, cómo manejan esa eficiencia de trabajo. Pero bueno, básicamente un sistema de enfriamiento es algo como esto. Esto que yo tengo acá, lo voy a poner acá para que se vea bien. Es un esquema, el esquema es muy sencillo. Este es el radiador, esta es la paleta del ventilador, este es el motor y esto es una bomba de agua. ¿Cómo es la secuencia? Ustedes siempre cargan el agua en el radiador. Cuando cargan el agua en el radiador, la bomba, supongamos que están dando. La bomba va a chupar el agua por la manguera inferior y la va a mandar hacia el motor. Pero no tiene que volver enseguida hacia el radiador, porque el motor necesita temperatura para funcionar correctamente. Por eso le ponen esto que yo dibujé acá, que se conoce como termostato, que es una pieza que se abre a determinada temperatura y permite que el agua que venía del radiador, que empujó la bomba hacia el motor, pueda volver al radiador. Pero en un principio se le corta ese paso para que el agua quede solamente en este circuito. Sale de la bomba, entra al motor y por un caño de derivación que está delante del termostato, deriva y vuelve a ir a la bomba. Entonces queda un circuito chico acá, este cuadrado. El agua disponible, ¿de dónde la sacó? Sí, del radiador, de la manguera de abajo. Pero entonces el agua queda circulando acá nada más, ¿sí? Queda dando vueltas acá, hasta que empieza a tomar temperatura, porque el motor está en funcionamiento. Y cuando toma temperatura, esto tiene un acero, una parafina que se derrite a una temperatura indicada. Y lo que hace básicamente es funcionar como una llave de paso. Se abre, empieza a abrir y este circuito chiquitito empieza a salir, a derivar agua de vuelta hacia el radiador. El radiador, como el auto está en movimiento, el aire viene por acá adelante, enfría el metal y conjunto el aire toma el calor del agua y se lo lleva. Entonces el agua se enfría y empieza a pasar el circuito grande, que es este. Por eso lo dibujé así. Es un circuito grande que incluye el radiador y hay un circuito chico que es entre la bomba y el motor y la derivación del termostato. Eso es un circuito de agua simple, explicado así nomás cómo funciona. Los componentes son estos: radiador, ventilador, termostato, derivación del termostato, bomba de agua y motor, ¿sí? Y obviamente las cañeras que lo conectan. Si uno lo vemos acá con el Fiat, el radiador obviamente siempre está delante del auto. Atrás, pegado al radiador, hay un electroventilador que funciona también para, cuando la temperatura es excesiva, forzar a pasar el aire a través del radiador y enfriar el agua. Tenemos una manguera superior, que es la que se conecta en la parte superior de la tapa. En este punto siempre va el termostato, al lado de la tapa, en la salida de la tapa. A su vez, si uno pudiera ver, a ver si me voy a por el costado, el radiador tiene una manguera inferior. Esa manguera inferior, esta, es la que se va hacia atrás, por atrás del motor y llega hasta la bomba de agua. La bomba de agua está impulsada por una polea, ¿sí? Que es una polea, que es la polea que también, si ven allá al fondo, está el alternador. Ahí atrás está el alternador y acá adelante está la bomba de agua, ¿sí? Cuando esa bomba gira, chupa el agua por la manguera inferior
la lleva hacia la bomba, la empuja hacia el motor y sale de vuelta, pero no sale por el termostato hacia acá arriba, no sale de vuelta acá arriba, porque ese sería el circuito largo, sino que a través de una derivación del termostato, de una manguera que es una derivación del termostato, que en este caso la derivación es esta manguera que sale acá, que incluso es una derivación que se comparte con el calefactor. Y vuelve a entrar, porque esto no es original, este motor. La derivación de esto está directa con la calefacción. Este caño, que es la derivación del termostato, se va hacia el calefactor y vuelve del calefactor y entra a la manguera inferior, donde chupa la bomba. Eso porque no es original en la instalación del agua. Una instalación del agua original tiene que tener esta manguera de derivación, pero directamente la manguera de derivación se tiene que conectar a la bomba de agua o al camino que chupa agua de la bomba de agua. En este caso está derivado hacia lo que es el calefactor del auto para volver a entrar después de pasar del radiador. O sea que cuando uno enciende este auto, tarda más en calentar si tuviese prendido, por ejemplo, el ventilador del calefactor, porque estoy enfriando el agua a través de la calefacción. Porque en el circuito chico le metí la calefacción. Pero bueno, saquemos la calefacción. Esta manguera de derivación tendría que ir a la bomba de agua y la bomba de agua lo haría circular por la tapa sale, vuelve a la derivación, bomba de agua y se hace un circuito chico. ¿Hasta cuándo? Hasta que tome temperatura el motor. Cuando toma temperatura el agua, vamos a hablar del agua, no la temperatura de motor, vamos a hablar de temperatura de agua. El motor puede llegar a superar los 200 grados centígrados, lo que es la combustión y las temperaturas de motor. Lo que estamos hablando acá es el agua. El agua cuando llega a los 90 grados, el termostato está armado para que en los 90 grados, hay unos de 85, hay de 75, hay de 90, dependiendo los requerimientos del auto, se abre el termostato y al abrirse el termostato empieza a pasar el agua caliente que está en el circuito chico hacia el radiador, que obviamente el radiador, por estar en contacto con el aire, siempre va a estar más frío que el motor. Entonces empieza a circular por el circuito grande, o sea, la manguera se enfría en el radiador y la manguera de abajo ahora va a tener agua más fría que va a ser chupada por la bomba y reingresada hacia el motor con agua más fría, por lo que se va a llevar la temperatura del motor y así el circuito más grande va a refrigerar el motor. ¿Hasta qué punto? Esto es un ida y vuelta. Cuando la temperatura del termostato, cuando la temperatura del agua esté por debajo de lo que dice el termostato, o sea 90 grados vamos a suponer, el termostato se cierra y vuelve a levantar temperatura del circuito chico. Cuando supere los 90 grados el termostato se abre y vuelve a hacer el circuito grande. Y entonces se enfriará el motor por debajo de los 90 grados, se cierra el termostato y vuelve al circuito chico. Y pasa del circuito grande al circuito chico, del circuito grande al circuito chico. ¿Sí? Así funciona un sistema de refrigeración de un motor. En este caso es sencillo el Fiat, porque encima el radiador tiene la tapa de llenado acá al costado. Algunos vehículos tienen una salida, tienen una manguera que va a un depósito más lejos. Y esta tapa, en este caso esta tapa es una tapa de plástico común y corriente que lo único que hace es sellar. Pero los antiguos autos, la tapa del radiador es una parte importante del sistema de refrigeración porque suele tener un resorte acá adentro. Que ese resorte está pensado específicamente para soportar una presión. ¿Por qué? Porque esto cuando se calienta levanta presión. Las mangueras es importante que estén selladas bien, que no haya fugas de agua. Porque cuando hay una fuga de agua, cuando entra aire atmosférico al sistema de refrigeración, el agua entra en ebullición. Eso hace que el motor se sobrecaliente y se pueda fundir. Entonces las mangueras tienen que estar bien selladas, no tienen que haber ni fugas ni pérdidas de agua. Y otra cosa, el agua no debe ir solo agua destilada en los sistemas de refrigeración. Todos los motores, incluso los viejos para protegerlos, tienen que tener agua destilada y refrigerantes. Siempre las botellas de refrigerante van a decir en qué proporción lo armás. Y eso evita, obviamente, por ejemplo en invierno que se congele el agua. Dependiendo de donde vivas. Si vivís en Buenos Aires,
La verdad que el anticongelante no es solo un anticongelante, es un anticongelante, un anticorrosivo. Sirve para otras cosas, no para el hecho de que se vaya a congelar el agua dentro del motor y no encienda. Pero si vivís en Ushuaia, más vale que le pongas anticongelante, porque con menos 30 grados o menos 10 grados de temperatura te podés llevar el chasco de que cuando quieras encenderlo esté congelada el agua. Entonces estas tapas llevan una presión, porque estas tapas en los radiadores viejos funcionan como una derivación a un vaso recuperador. Supónganse que este es el sapito, pero supónganse que acá habría una manguerita que va a este vaso, que también sirve este vaso para tener un extra de agua, para que se pueda llenar el circuito si se está vaciando, o para que cuando el circuito tiene mucha presión pueda liberar esa presión a un tacho, a un depósito, vamos a decir. Y así funciona el circuito. Por eso estas tapas de radiador son importantes, ¿sí? Las tapas, por ejemplo, de los Falcon viejos, ustedes tienen la tapa de chapa y le dan vuelta y es un resorte con unos O-rings. Esos resortes tienen que estar buenos, tiene que estar bien la tapa, porque si no se levanta presión y supónganse que la tapa no abre, bueno, te puede reventar una manguera, puede reventar algo, porque la presión por algún lado va a tender a querer salir. Bueno, vamos a hacer una prueba con este vehículo. Es una prueba que se hace. Es muy sencilla porque, ya te digo, esta tapa, el depósito lo tiene pegado al radiador. En realidad este es el depósito que les digo, que les hablo, que es ese depósito extra, es este que está acá. En este sistema de radiador ya lo tiene al lado. En algunos el radiador tiene una tapa acá y de esa tapa sale una derivación, una manguera que va al depósito. Pero bueno. Bueno, a continuación les voy a hacer una prueba con este multímetro que tiene para medir temperatura. Si yo lo prendo, me está marcando esa punta, que ahora hoy es un día que hace 23 grados. Lo que mide ahí es la temperatura ambiente, porque no está metido en ningún lado. Si yo lo meto en este depósito, esperen que meto el cable en este depósito, donde está el agua. Este sería el vaso expansor que le dicen, o el vaso de depósito. Que en este caso, como no está esa tapa que les hablaba de los radiadores, al no estar esa tapa, el agua toma la misma temperatura que el radiador. Esperen. Uy. A ver si puedo ponerlo acá. Ahí está. Ahí se ve. Bueno, el agua está a 22 grados, motor apagado, no se encendió. Lo que vamos a hacer es encender el motor y ver cómo va levantando temperatura. Y cómo se va abriendo el termostato. Tiene un termostato de aproximadamente 85 grados Celsius. Cuando llegue a los 85 grados Celsius, el agua caliente que está en el motor va a pasar por esta manguera y va a entrar al radiador. Como el agua va a estar a 85 grados Celsius, el bulbo de temperatura que toma la temperatura del radiador, que es el bulbo que está allá abajo, este que está acá, de estos cables que llegan acá hay un bulbo de temperatura que también está en 85 grados. ¿Qué quiere decir? Que cuando el agua pase, puede pasar que sean diferentes, puede pasar que este esté a 90 grados y el bulbo de temperatura 85. Entonces cuando se abra el termostato va a dejar pasar agua a 90 grados. Y entonces el bulbo de temperatura allá abajo va a leer los 90 grados y ya se va a abrir. Porque la temperatura va a ser tan alta que va a abrir el circuito para prender el forzador de aire. Cuando prenda el ventilador, él va a empezar a chupar aire y le va a sacar calor hasta que llegue a los 85 grados el agua que está en el radiador. Entonces el agua que va a volver a entrar al motor va a estar a 85 grados. Y entonces esa agua a 85 grados no llega a abrir el termostato. Entonces como no llega, a empezar a ver un circuito chico hasta que se vuelva a abrir el termostato a los 90 grados y vuelve a entrar hacia el motor, al radiador digo, y vuelve a prenderse el electro y el electro le saca el calor y así se forma un ciclo, ¿sí? Entonces el agua ahora está a 22 grados, 23, que es la temperatura ambiente, y vamos a encender el motor y no les voy a dejar todo el tiempo para verlo cómo va cambiando, pero bueno, les voy a mostrar cómo se abre el termostato
cómo va cambiando la temperatura en función del tiempo. Bueno, vamos a encenderlo. Ahí está. Encendido. Y vamos a empezar a ver cómo varía la temperatura. Ahora está frío, porque recién lo prendo. Fíjense que está a 23 grados, que es la temperatura del día de hoy, 24. Y otra cosa, este coche va a empezar a subir rápido por una cuestión sencilla. No tiene el termostato puesto. Entonces está todo el tiempo circulando toda el agua por todos lados. Por eso va a levantar temperatura rápida. Fíjense, ya está en 25 grados. Lo que sí vamos a poder corroborar acá, si esto fuera un auto con el termostato sano, todavía ni cambia la temperatura, porque hasta que no se caliente el motor y se abra el termostato, nunca va a llegar agua caliente acá. Pero acá ya fíjense que está en 26, se está calentando el agua por la simple y sencilla razón de que no hay termostato. Esto es una prueba rápida sin desarmar, por ejemplo, para querer saber si tiene termostato o no un auto. Lo encendés, pones el termómetro en el agua y si empieza a cambiar, no hay termostato. Lo acelero encima y sube de a grados directamente. Fíjense cómo calienta un motor el agua. Las combustiones son de más de 200 grados cada combustión. Imagínense cómo se calienta rápido el agua. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer ver nosotros? ¿A qué temperatura va a prender el electroventilador? Como esto no tiene termostato, no sé a qué temperatura va a abrir el termostato. Porque yo, si tuviera un termostato, esta temperatura estaría fija hasta que en un momento empiece a cambiar. Y cuando empiece a cambiar me voy a dar cuenta de que está abriendo el termostato. Pero todavía no se prende el electro. Una vez que esté abierto el termostato y la temperatura ya sea la máxima en el radiador, ahí el bulbo de temperatura del radiador es el que va a decir, bueno, está calentando mucho, prendamos el electro para bajar la temperatura. Entonces hay un juego entre lo que es la temperatura del termostato y la temperatura del bulbo de temperatura del radiador. Siempre la temperatura del termostato va a ser un poquito más elevada que el bulbo de temperatura del radiador. Porque imagínense que esto es una máquina térmica y funciona con temperatura. Necesita estar caliente. Está a 36 grados. El bulbo de temperatura que tiene este radiador está en los 85 grados. Cuando llegue a los 85 grados el agua adentro del circuito, se va a prender el electro y va a bajar la temperatura. Y esto es mucho más rápido. ¿Por qué es rápido? ¿Por qué cambia tan rápido? Porque tengo abierto esta tapa. Y entonces acá entra aire. Y al entrar aire el agua se calienta mucho más rápido porque toma contacto con la presión atmosférica. En los motores es importante que todo el circuito de refrigeración esté sellado herméticamente para que no se produzca esto de que entre aire por algún lado, para que el agua pueda calentar mucho más por encima de los 100 grados sin ebullir. Ustedes saben que cuando ponen la pava a los 100 grados empieza a hervir y se evapora. Bueno, si lo pones en una pava que estuviera la tapa sellada y no hubiera ningún agujero, vos podés calentar el agua por encima de los 100 grados y el agua que está adentro no se va a hervir. Eso es un fenómeno físico que se explica por presiones y temperatura. Lo mismo se busca en el motor. Todo el circuito del agua tiene que estar sellado correctamente para que el agua cuando llegue casi a los 100 grados no empiece a hervir. Porque en la que hierve se hacen burbujas y el aire se expande mucho más fácil y te vuela la tapa de cilindro, te revuelta una manguera o pasa algo porque esa presión se va a tener que liberar por algún lado. Entonces siempre fíjense que los circuitos de agua estén bien sellados, que no haya fugas. Hay pruebas para hacer eso. Hay una máquina que se pone acá, que es una bomba de presión básicamente, en donde se inyecta aire adentro de todo el circuito de agua y no tiene que bajar la presión. Si baja la presión es porque hay fuga. Si no baja la presión es porque está herméticamente sellado, soporta lo que tiene que soportar y nos da la garantía de que el agua no va a hervir. Ya estamos en los 46 grados.
47, 48. Van a ver como el bulbo de temperatura ya, cuando sense los 85 grados, va a puentear los contactos internos para que el electro tenga positivo y encienda. ...50 grados... Y fíjense como acá ya en 50 grados yo empiezo a ver vapor de agua que sale. Porque el agua a los 100 grados acá me va a hervir. Pero a los 85, que es lo que marca el bulbo de temperatura para que prenda el electro, lo va a encender y le va a bajar la temperatura. O sea que no debería llegar nunca a los 100 grados Celsius el agua, a pesar de estar destapado. Si todo funciona como corresponde, ¿no? Ya estamos en 52. Fíjense que con 52 grados de temperatura del agua, el motor se estabiliza mucho más. La regulación es mucho mejor. Mientras más temperatura tenga, funciona mejor hasta un punto, porque ya empiezan a ver si hay mucha temperatura, lo que se conoce como preignición. También depende del combustible, depende del estado de la cámara de combustión. Hay combustibles de alto y bajo octanaje que son fáciles de detonar o difíciles de detonar. Depende de la chispa, depende de la bujía, si es bujía fría o bujía caliente. Hay que tener mucho cuidado con las preigniciones o las predetonaciones, porque producen lo que se conoce como detonaciones. Por eso los motores actuales tienen sensores de detonación. Y esas detonaciones pueden provocar después desgastes rápidos de motor, como son los golpes de perno de biela, el campaneo de los pistones, los desgastes prematuros del cilindro, pérdida de compresión, etc. Así que es un punto que la temperatura tiene que estar en el rango que dice el fabricante, ¿viste? Hay que prestar especial atención a eso. Bueno, ya estamos en 77, corté un poquito el video para no hacerlo tan largo. Estamos en 77 grados de temperatura, cerca de los 85. Si tarda mucho, ahí estamos en los 78, casi ya pasa los 78. A ver si se apura. ...78, 79 ya. Estamos llegando a los 80. En los 85 grados se va a prender el electro. A ver si se los puedo mostrar. Fíjense. El electro está apagado. El agua ya está en 80 grados. El agua está en 80. ...80 grados... el electro apagado. Cuando pase a los 85 se va a prender. 81, ya me falta poco. Esto lo pueden adelantar, yo lo hago así para que, mira, para no pasarme. 81 grados, aparte suele pasar que no es exactamente ni el 85, a veces es un poquito antes, 82. Cuando el bulbo de temperatura pegue los contactos del electro, el electro va a encender. 82 grados. 83. Ya falta poquito para que se encienda. Esta es la temperatura del agua lo que estoy midiendo. Y el bulbo de temperatura cuando prende el electro para bajar la temperatura. Esta prueba, si hubiera un termostato, hubiera sido muchísimo más larga. 84 y ahí se prendió el electro a los 84 grados de temperatura del agua.
Fíjense cómo baja. Ya lo tiene en 82. Electro prendido. 81. Dejó de girar y la temperatura vuelve a subir. 81. Bueno, y cuando vuelva a llegar a los 85, 84 grados va a volver a prender el electro para bajar la temperatura. Hasta acá el video. Alguna consulta, duda, pregunta, respondo a los comentarios. Chao, gracias.